Chile será sede de la Conferencia Regional por el Cambio Climático, una manera de abordar las acciones que debemos emprender como sociedad para detener el calentamiento global y sus consecuencias. Conversaremos de este tema con Patricia Morales, gerente general de la Fundación Filantropía Cortés Solari, activo organizador de este encuentro y que se dedica al desarrollo sostenible desde hace 16 años. ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Queremos saber de qué se trata esta convocatoria, que es mañana y el viernes, ¿cierto? Que es abierta a todo el público mediante una inscripción y que es una especie de bajada a lo que vimos en la COP25. A ver, efectivamente, nosotros desde Filantropía Cortés Solari y en particular desde Fundación MERI, que hace ciencia y educación ambiental al servicio de la conservación, tuvimos la oportunidad en realidad de apoyar al Ministerio de Ciencia en el levantamiento de lo que fue el pabellón científico internacional del IPCC. El IPCC es la Agencia Internacional de Naciones Unidas para el Cambio Climático, un nombre largo, y que lo que hace el IPCC es la institución de Naciones Unidas que realiza todos los estudios sobre océano, bosque, agricultura, temperatura, etcétera, y los plantea como evidencia científica en la COP25. Y justamente lo que se habló mucho en la COP25, al margen de las negociaciones entre los países, era la importancia de poner la ciencia en el centro de las decisiones y las políticas públicas en materia ambiental. Bueno, de hecho, este año estuvieron al fin incluidos los científicos. Exactamente, y de hecho, al margen de todo lo que se ha conversado, igual yo quiero resaltar que eso fue una decisión de una apuesta a países, es decir, que acá la comunidad científica en Chile se unió al servicio de la política pública. Entonces, pasada la COP, sigue en el fondo la presidencia de Chile en la COP25 y entonces junto al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, el Ministerio de Medio Ambiente, el IPCC por ciento y Fundación MERI estamos organizando esta conferencia que va a durar 2 días en las cuales por una parte vamos a tener a los autores del IPCC, que son estos científicos internacionales que van a explicarnos cómo está la situación del océano, agricultura, bosques, pero también otros tópicos como agua, ponte tú. Y también vamos a tener una serie de panelistas internacionales de otros ámbitos. Y yo creo que eso es quizás de las cosas más relevantes, porque acá lo que ha habido es un cierto cambio en la política pública, en la visión de los científicos, de entender que el cambio climático no es solo un tema de científicos, sino que también es un tema que involucra a las ciencias sociales, al ámbito cultural, al ámbito económico, etcétera. Entonces, vamos a tener, por una parte, informes del IPCC y luego paneles amplios sobre modelo de desarrollo económico, cambio climático, sobre gobernanza y cambio climático, océanos, los desafíos, etcétera. Entonces, los invitamos a todos. Bueno, un aspecto importante de la COP25 y que fue muy criticado fue que no se llegaron a los acuerdos que se esperaban, sobre todo algunos países que son los más contaminantes. Sin embargo, la Unión Europea de manera paralela llegó al Pacto Verde. Y la idea sería que se pudiese originar lo mismo a nivel regional en Sudamérica, tomando en cuenta que tenemos problemas similares. Lo que pasa es que, claro, efectivamente uno puede hacer un juicio y no es lo que quiero hacer en esta instancia, digamos, sobre qué ocurrió durante la COP25, pero al margen de eso, como te decía, la presidencia sigue, las negociaciones siguen, las conversaciones siguen. Y no es que se haya acabado ahí. Para nada. Y las instancias multilaterales son muchísimas y existen. Entonces, lo que estamos haciendo desde el ámbito, al menos desde la filantropía científica, digamos, apoyando a todos los actores de la sociedad. Esto no es un tema de color político, es un tema país. Hay una urgencia climática que es absolutamente crucial atender. Entonces lo que estamos haciendo es tratar de empujar este diálogo multisectorial que abarque la dimensión ambiental a través de la ciencia social, cultural y económica, que es como el modelo que trabajamos desde Filantropía, y también entender entonces que en ese contexto tenemos que tratar de normalizar la conversación a nivel regional de América Latina. ¿Cómo vemos lo que está pasando en el océano que nos une en común? ¿Qué está pasando con nuestras aguas? ¿Qué está pasando con nuestra gobernanza? Y ese es el esfuerzo que se está haciendo en esta conversación que dura 2 días y que está abierta a todo el público. ¿Brasil va a estar presente? Brasil va a estar presente ni más ni menos que con la vicepresidenta del IPCC, que es Thelma Crubb, una científica de primerísimo nivel, y yo te diría que una mujer de una mirada completamente nueva, porque efectivamente ella es una experta forestal. Sí, bueno, un país que fue muy cuestionado por los incendios en la Amazonía. Bueno, y ella ha trabajado en temas de deforestación desde siempre, pero más allá de eso, Thelma es una mujer que entiende esta mirada multidimensional de cambio climático. Entonces ella viene en representación, por cierto, de Brasil desde el IPCC. En Chile hay muchos actores que juegan un rol importante en frenar de alguna manera el cambio climático, como es el Estado, por ejemplo. Los científicos hacen un trabajo muy importante, pero también tenemos una responsabilidad como sociedad civil. Acá hay que hacer un cambio cultural, básicamente, que tiene que ver con el reciclaje, con el cuidado de la naturaleza, el cuidado de los océanos sobre todo. ¿Cómo se trabaja a ese nivel?
A ver, yo te puedo comentar lo que hacemos nosotros. Efectivamente, una cosa es la política pública, digamos, otra cosa es la labor de los científicos, y desde la sociedad civil, al menos desde Fundación Meri, trabajamos en dos ámbitos. Fundación Meri, que pertenece a Filantropía Corte Solar, y por una parte está el ámbito de los científicos, hay distintas áreas de investigación, tenemos áreas de investigación en mar, sistemas dulceacuícola, también agricultura, bosque. Y trabajamos en 3 territorios, básicamente, cubriendo Chile, pero centrándonos sobre todo en los sistemas desérticos, mediterráneos, que están acá en región metropolitana, y en una de las reservas que tenemos que está en la Patagonia Norte. Pero lo otro, que es lo que tú decías, justamente la ciudadanía, lo trabajamos en el área de educación ambiental. Y yo te diría que ahí quizás hay un cambio de conciencia que sí está ocurriendo, y es que en definitiva se está tomando conciencia que la ciencia no puede existir por y para la ciencia, tiene que ser al servicio de la comunidad. Y un vaso comunicante para estar al servicio de la comunidad es la educación ambiental. La educación ambiental significa no solo atender a escolares, sino también finalmente a los adultos, aunque a veces, muchas veces son los niños que producen los cambios en sus casas. ¿Acá se podrían firmar compromisos importantes por parte de los gobiernos, de los representantes de los distintos gobiernos de Latinoamérica que van a asistir? A ver, esta no es una instancia vinculante a términos de gobierno, pero lo que sí está ocurriendo de manera simultánea a esta conferencia es que se invitó a muchos negociadores de la COP25 en el marco de los países, se van a realizar mesas de trabajo también, de hecho en las dependencias de los CEPAL, que también participa de este evento, y la idea también ahí es ir avanzando en las conversaciones. Yo creo que hay que ser muy prudentes sobre qué ocurrirá con esas conversaciones, pero por supuesto que todos esperamos que permita generar sentido común muchísimo más amplio. Bueno, hay diversidad de climas, por ejemplo, en Latinoamérica. Obviamente que en 2 días tampoco se pueden abarcar los problemas particulares que tengan todos los países. Nuestro país está muy afectado por la sequía, por ejemplo. ¿Cuáles son los temas que se van a priorizar durante estas 2 jornadas? A ver, por una parte está el tema de los océanos, y cuando hablo de océano no es solo lo químico-físico, que es decir, como lo que uno ve por fuera, las mareas, los vientos, etcétera, sino la biodiversidad al interior de los océanos. Para nosotros como Fundación Meri eso es clave. Ejemplo de eso es el estudio que hacemos de los cetáceos, de las ballenas en particular, que sabemos hoy en día capturan CO2 y por lo tanto... ¿Las ballenas? Las ballenas, exactamente, las ballenas. Ahí Sonia Español es nuestra experta en el tema, capturan CO2 y por tanto reducen el stock de CO2. Hoy día es mucho más rentable una ballena sana, libre, viva, que en realidad cazada por su comida, ¿te fijas? Entonces, hay un panel sobre océano que va a hablar de estos temas, va a venir también Ralph Chami del Fondo Monetario Internacional, que ha valorizado cuánto vale una ballena que captura CO2. Es un estudio muy avanzado en la materia. También tenemos un panel sobre agricultura y seguridad alimentaria, que es un tema clave en la región, tanto por los procesos de desertificación como los procesos de seguridad alimentaria necesarios. Estoy pensando, por ejemplo, en países como Brasil, también Argentina. También tenemos un panel sobre gobernanza, que es quizás algo fundamental hoy día en la región, que los países adopten, ojalá, estándares comunes, más no sea, por ejemplo, en materia de conservación, de cuidado de los océanos. También tenemos un panel de conservación, porque efectivamente tú hacías alusión al Estado, y el Estado hoy día es el principal conservacionista, pero también hay un rol muy importante en la conservación privada. Lo hemos visto en Chile con casos como el nuestro, pero también como de Tompkins Conservation, que de hecho está donando los parques al Estado. Entonces, tenemos también un panel sobre eso, y yo creo que se me olvida uno más, que tiene que ver con los modelos de desarrollo sustentable y cambio climático, que quizás eso también es elemental, es saber qué tipo de modelo de sociedad tenemos, cómo nos reorganizamos, dónde están nuestras matrices productivas, cuáles son los desafíos, cómo los atendemos. Y ese tema es un tema álgido en Chile, porque efectivamente nuestra matriz productiva, hay que decirlo, es intensa en recursos naturales. Claro. Eso genera desafíos y también son oportunidades. Sí, y reducir las emisiones sin perjudicar las diferentes economías de Latinoamérica. Exactamente, porque no es planteable en el fondo hablar de menos de crecimiento económico, sobre todo cuando tenemos una sociedad que hoy día nos pide muchos más desafíos a nivel de Estado y de garantía. Entonces la pregunta es, ¿cómo generamos un desarrollo económico integral y sustentable? Y cómo logramos que la ciencia nos ayude en esa perspectiva y entender esta dimensión del cambio climático multidimensional, con un ámbito ambiental, social, cultural y económico. Yo creo que cuando logremos esas 4 dimensiones unidas en una institucionalidad, lograremos abordar el problema de manera coherente. Respecto a los resultados de la COP25, se criticó la colaboración de países clave, que son, por ejemplo, Brasil y México, respecto a los países más chiquititos, tomando en cuenta que tendrían que haber dado el ejemplo, básicamente. Imaginamos que, habiendo países más grandes y que tienen un mayor poder económico, se busca la cooperación también entre países, porque para poder desarrollar políticas públicas que efectivamente sean sustentables se necesitan recursos.
A ver, efectivamente acá es que una cosa son los votos que requieren de equilibrio de todos los países y otra cosa es cuánto efectivamente participa cada economía, porque es eso, en el fondo, cada economía de la contaminación global. Chile en el escenario internacional participa muy poco de la contaminación, pero no es por eso... Versus México, por ejemplo. Claro, pero al fin del día quienes tienen una de las principales reservas de aguas dulces somos nosotros. Lo que yo te puedo decir en relación a esta conferencia es que nos hemos preocupado, porque también ha sido una de las preocupaciones del Ministerio de Ciencia, del Ministro, y también del Ministerio de Medio Ambiente, por supuesto, y del IPCC, de tener la representatividad global de la región. Vienen obviamente los que pueden venir en función de las agendas, pero el objetivo ha sido ese. Esto va a convocar a profesores, a estudiantes, a científicos, por supuesto, pero queremos recalcar que también cualquier persona que esté interesada en el tema medioambiental, porque acá va a haber un componente educativo importante para la población en general, lo puede hacer. Esto es gratuito, ¿no? Es gratuito, solamente hay que inscribirse. Están todos invitados y ustedes se pueden inscribir vía internet en la web de MERI, que es www.fundacionmeri, como se escucha, meri.cl. Y además se va a poder escuchar por streaming, entonces metiéndose a la web de MERI lo van a poder seguir también. ¿Cómo han visto el cambio en la sociedad en Chile en particular? El interés que hay en la gente por el tema climático y sobre todo por aportar el granito de arena para hacer la diferencia. Sobre todo en el caso de los niños, que se lo están inculcando mucho en los colegios desde chicos. Yo creo que eso es una tremenda oportunidad, pero significa responsabilidad. Es decir, cuando tú tienes una oportunidad de que hay un interés, lo que no puedes hacer es decir, ok, hay más interés, que bueno, sino que justamente hay que tomarlo y actuar sobre eso. Nosotros hemos hecho esfuerzos tremendos, aparte de lo que hemos hecho en ciencia y en educación ambiental, de extensión. Por ejemplo, la Expo Ballenas Voces del Mar, que hicimos en Santiago, en el Centro Cultural La Moneda, que duró unos 3 meses, que fue muy exitosa, que era justamente para concientizar a la ciudadanía sobre ese tema. Lo que pasa es que Chile es un país larguísimo, entonces después hicimos una expedición un poco más, en fin, un tránsito de esta exposición un poco a lo largo de Chile. Partimos a Chiloé, ahora vamos a estar en Puerto Ideas, en Antofagasta. Hemos hecho esfuerzos para llevar el conocimiento o el sentido común también, del cual a veces se habla en región metropolitana, y llevarlo a otras partes de Chile. Porque Santiago no es Chile y nuestro país es un laboratorio natural, como decimos en MERI, maravilloso, del cual tenemos que hacernos cargo de Arica a Punta Arenas, literalmente. Sin duda. Vamos a estar pendientes entonces, por último, por streaming, mañana y el viernes, a esta instancia tan importante que es una bajada finalmente de lo que pasó en la COP25. Gracias, Patricia. Muchísimas gracias a ti.